Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Chernóbil. Se acerca un nuevo aniversario del accidente nuclear de Chernóbil ocurrido el 26 de abril de 1986 y es considerado como el peor accidente en materia de energía atómica de la historia. Se encuentra en el nivel 7 de la escala INES, que es una escala internacional de eventos nucleares. En realidad, en el año 1982 hubo un suceso en el cual se produjo la fusión parcial de la base del reactor, el reactor 1 de la central nuclear, y en ese momento la Unión Soviética no informó sino hasta el año 1985. Un año después, por condiciones inseguras, en una prueba, en un procedimiento de prueba, ocurre este crítico accidente nuclear. Se produce la explosión del cuarto reactor y eso generó gran cantidad de material radiactivo expulsado al exterior y con ello un sinnúmero de muertes que al día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de fallecidos. A pesar de la gravedad del accidente, se necesitaba energía y por lo tanto los reactores 1, 2 y 3 continuaron funcionando. Luego, el reactor 2 se cerró en el año 1991, el primer reactor que había tenido la falla inicial en el año 1996 y el tercer reactor dejó de funcionar recién en el año 2000. La prueba en el sistema de seguridad estaba programada para el día 25 de abril de ese 1986. Todo fue seguido desde Moscú. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez que se cortara esa afluencia de vapor. Si había algún inconveniente, las bombas refrigerantes de emergencia necesitaban un mínimo de potencia para ponerse en marcha. Los técnicos de la planta desconocían si una vez que se cortara la afluencia de vapor, por inercia la turbina de vapor podía mantener las bombas funcionando. Esa prueba tenía que realizarse sin detener la reacción en cadena para poder evitar un fenómeno que se conoce como envenenamiento por xenón. El xenón es un gas noble. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentra el xenón 135. Es un gas muy absorbente de neutrones. Pero cuando la potencia es baja o el reactor se detiene, esa cantidad de xenón 135 se va incrementando y va dificultando la reacción en cadena que se necesita, por supuesto, controlar para la ocurrencia de la fisión. Los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor. El objetivo con eso era bajarle la potencia. Hacia las 11 de la noche se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megawatts eléctricos y 1000 megavatios térmicos. Entonces, por ese motivo, la potencia descendió a un nivel de 30 megavatios. En estos niveles comienza a producirse el envenenamiento por xenón en el núcleo del reactor. Entonces, al darse cuenta de eso, extrajeron las barras de control para evitar aumentando la potencia del reactor. Y ellos manualmente lo que hicieron fue retirar una gran cantidad de barras de control. Se supone que el reactor tiene que funcionar con una determinada cantidad, un mínimo es de 30, pero en ese momento dejaron solo 8. Con un nivel tan bajo de potencia, los sistemas automáticos lo que pueden hacer es detener el reactor. Entonces, eso se considera una situación peligrosa. Por esa razón, lo que hicieron los operadores fue desconectar los sistemas de protección cuando el sistema ya estaba a punto de apagar el reactor. Y entre esos sistemas estaba el sistema de regulación de potencia y el sistema de emergencia que refrigera el núcleo. Ahora, el reactor de la central ya en ese momento se lo consideraba como inestable, demasiado inseguro, y justamente era porque los sistemas de seguridad se habían apagado. ¿Qué pasó en ese momento? El combustible nuclear se empezó a desintegrar y al entrar en contacto con el agua, que se usaba para refrigerar el núcleo del reactor,
generó la explosión. Una primera explosión a esa hora de la madrugada, 1:23. Luego se produce una segunda explosión en donde es expulsada la tapa del reactor y también las paredes de hormigón. Esa explosión lo que causó fue la eliminación o la expulsión de fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, y eso generó una gran cantidad de polvo radiactivo que se elevó a la atmósfera y por supuesto se elevaron absolutamente todos los niveles de radiación. Hay una imagen en donde las personas que se acercan a uno de los puentes de la ciudad pueden observar los distintos colores expresados en el cielo debido a ese polvo radiactivo que se había elevado. ¿Dónde se encuentra Chernobyl? La central nuclear está cerca de la ciudad de Pripyat, que esta se ubica a su vez a unos 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, en el norte de lo que hoy es el territorio ucraniano. Era un reactor al que se lo denominaba como RMBK-1000, se refrigeraba por agua y era controlado por grafito. El grafito se usa como moderador. Pero el tema es que este tipo de reactor no tenía ningún sistema de confinamiento para cubrir el circuito primario y tampoco un edificio de contención para retener los productos que pudieran ser expulsados en caso de una emergencia. ¿Qué sucedió con ese polvo radiactivo, con esos radioisótopos que se fueron encontrando en los distintos lugares de Europa? Bueno, los vientos fueron los que permitieron que esa radiación de alguna manera se propagara en distintos sectores de Europa. En este caso vemos los niveles del cesio. Esa radiación nuclear se registró en muchos países alejados de la ex Unión Soviética y se cree que la cantidad de material radiactivo que se liberó fue unas 200 veces mayor a de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Esta imagen representa a los miles de personas que se dedicaron a limpiar sobre todo el techo del reactor una vez ocurrido el accidente. Se los conoció como liquidadores, se estima que eran unas 600.000 personas. Ellos ayudaron a apagar el incendio y limpiar el área. La mayoría de los que participaron en las primeras llamadas fallecieron pocas semanas después del accidente. Se tenían que turnar en periodos muy cortos debido a que la exposición a la radiación era altísima. Usaban ropas especiales, pero así todo eso no fue suficiente. Vivían en un poblado alejado de la planta. Cada vez que se quitaban la ropa para cambiarse, esa ropa tenía que ser enterrada. Pero nada de eso fue suficiente como para que su salud se viera afectada con el correr del tiempo. Tomar cualquier objeto en la zona de exclusión establecida en la actualidad está prohibido, especialmente las máscaras que usaban después del desastre los liquidadores para retirar todos esos desechos que se encontraban en la parte superior del reactor. Un dosímetro es un instrumento que permite a los visitantes de esa zona de exclusión medir los cambios de la radiación y también la exposición a la misma, es decir, pueden estar bajo un nivel de radiación una determinada cantidad reducida de tiempo. En promedio, las mediciones en la zona oscilan entre 0,5 microsieverts por hora y un poquito más alejado de la planta pueden alcanzar 2,5. Pero hay lugares en donde se registran hasta 214 microsieverts. Eso representa un altísimo riesgo, aunque sea por unos pocos minutos. En el momento del accidente murieron 31 personas, eso es lo que se dice según datos oficiales. Alrededor de 350.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados. Durante muchos años, extensas áreas
tuvieron que ser deshabitadas. La contaminación radiactiva se extendió hacia el oeste de Europa, como veíamos en el mapa anterior. No llegó a atravesar los Pirineos, pero en esas zonas los índices de radiactividad estuvieron muy por encima de los niveles que se consideran inocuos. Y eso ocurrió durante varios días o semanas. Después del accidente, se consideró como principal problema lo causado por el yodo 131. Es un isótopo que tiene un periodo de semidesintegración de 8 días, es decir, que tarda 8 días en reducir su concentración a la mitad. Actualmente, la preocupación tiene que ver con la contaminación del suelo a causa del estroncio 90 o del cesio 137, cuyos periodos de semidesintegración se consideran en alrededor de 30 años. Un tercio de la población de Pripyat era menor de 18 años, son alrededor de 17.000 personas. En realidad la mayor parte de la población era muy joven, en promedio de 30 años. Había allí 15 escuelas de nivel primario, 5 secundarias y una facultad técnica. Según un informe del año 2005 de la Organización Internacional de Energía Atómica, se detalla que los fallecidos directos por el accidente eran un poco mayores a los datos oficiales, 59 personas, y de ellos 48 eran trabajadores de la central. Los casos de cáncer de tiroides se calculan en 4.000, o un poco más. Las personas afectadas por la radiación, alrededor de 600.000. De ellas, al menos 3.500 morirían como consecuencia de la dosis letal que se recibió. La mayoría formaban parte de los 2.500 trabajadores y militares que construyeron ese primer sarcófago de cemento. Se cree, según otros informes, que los datos que aportó Ucrania aún no están completos. Se calcula que la cifra de fallecidos es de unos 53.000 personas y que 500.000 de personas murió debido a la nube radiactiva que contaminó gran parte de Europa en todo este tiempo, y unos 30.000 aún con una alta probabilidad de fallecimiento en los próximos años. La zona de exclusión es una zona restringida oficialmente alrededor de la planta que se estableció a raíz del accidente por parte de la Unión Soviética. En esa zona de exclusión de unos 30 kilómetros tiene control militar, pero en la actualidad se ha extendido un poco más esa superficie en el territorio ucraniano y se cree que es de unos 2.600 kilómetros cuadrados. Aquí vemos la imagen del sarcófago actual, más reciente. El segundo sarcófago es una importante obra de ingeniería que se ha convertido en la estructura móvil más grande que jamás se haya levantado. Es la imagen que veíamos recién. Cubre el primer sarcófago que se construyó con pocos recursos y muy rápido en los meses que siguieron al accidente. La estructura de hormigón, que era frágil, tuvo que estabilizarse entre los años 2004 y 2008, pero esta nueva cubierta de acero tiene unos 260 metros de tamaño, unos 110 de altura, y lo que hace es aislar herméticamente el reactor en caso de un futuro colapso. El jefe de la Asociación para la Rememoración de Chernobyl es uno de los tantos liquidadores que han participado luego del accidente. Todos los supervivientes se han manifestado durante décadas para poder recibir una pensión por el gran trabajo que desarrollaron arriesgando su vida. Todos pusimos nuestras fuerzas y salud para salvar nuestro país. Ahora nos han dejado solos. Así manifestó en una de las entrevistas que realizó hace unos años. En el 2019, HBO, en una coproducción con Sky de Reino Unido, hizo una miniserie llamada Chernobyl,
creada por Craig Mazin y dirigida por Johan Renck. Esta miniserie de solo 5 capítulos que detalla la catástrofe del cuarto reactor de la Unión Soviética en ese momento, fue considerado como la serie de televisión con mayor puntuación en la web IMDb. Pero no es la única. Hay otras series y otras películas o documentales que también demuestran o expresan distintos aspectos de este desastre ocurrido hace ya más de 3 décadas. Aquí hay algunos. Incluso la 5ª entrega de Duro de Matar. Y esta última, del 2020, que es la versión rusa, en contraposición con lo que plantea la miniserie de HBO. La zona de exclusión de Chernobyl es una de las más contaminadas radiactivamente del mundo, como decíamos hace un momento, pero así y todo despierta un gran interés turístico, y esto se manifestó sobre todo a raíz de la miniserie que fue producida y emitida en el 2019. Las concentraciones más altas de cesio-137 se encuentran en las capas superficiales del suelo. Plantas, insectos, hongos absorben toda esa radiación y entran hacia la cadena alimentaria. Entonces se teme que la radiactividad puede afectar a la población local durante muchas generaciones. Estamos hablando de como mínimo 30 años a partir del accidente. Según Greenpeace, en total han sido contaminados con cesio-137 un 30% de las áreas en las que viven 9 millones de personas. Aquí vemos una imagen característica de esa zona prácticamente deshabitada. Son cientos de máscaras de gas que aún están en toda la región. Los ladrones en ese momento lo que hacían era sacar el metal plata que tenían los filtros de las máscaras, simplemente para venderlos. Son un símbolo de Chernóbil y eran usados como parte de defensa personal en clases donde los estudiantes eran entrenados para emergencias biológicas, químicas y atómicas. Obviamente estas máscaras también son la imagen que nos trae a la memoria el trabajo y esfuerzo de los liquidadores. Así está Pripyat hoy, una ciudad invadida por prácticamente un bosque. Hay isótopos radiactivos con un periodo de semidesintegración de unos 24.000 años. Todas las napas y los acuíferos están completamente contaminados y por eso gran parte de la zona que rodea Chernóbil nunca se podrá volver a habitar. Llegamos así al final de este especial. Recuerden que se pueden suscribir al canal y activar la campanita para las notificaciones.